Bienvenidos a esta clase de cómo funciona el calendario tributario. No simplemente basta con conocer cuáles son los impuestos de los que eres responsable, sino cuándo debes presentarlos. Y para ello existe un calendario que se renueva de forma anual y que hoy conoceremos. Ten en cuenta que los impuestos de los que vamos a abarcar en este calendario, los que te voy a explicar, hacen parte de los impuestos que James, el tutor que estuvo acompañándote en las clases anteriores, ya te explicó. Sin más preámbulos, vamos al calendario y a ver cómo funciona. Bueno, este es un regalo que nosotros creamos desde Go Startup para ti, es el calendario tributario del año actual en el que estamos grabando este curso. El funcionamiento de este va a aplicar para cualquier año, pero lo importante es que entiendas que aplica para el momento en el que estás tomando este curso. Y si hay algunas novedades o algunos cambios, ten en cuenta que los vamos a actualizar a través de nuevos módulos. Entonces, el funcionamiento de este calendario es sencillo. Como puedes ver, aquí estamos viendo el tipo, digamos, de emprendedor, ¿no? En este caso, grandes contribuyentes no aplicaría para a las personas que les estamos dedicando el curso y nos iríamos directamente con personas jurídicas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a ver en esta parte es renta para personas jurídicas. En clases anteriores de este mismo módulo habrás comprendido qué es renta, cuáles son sus características, lo que tienes que tener en cuenta. Ahora aquí estamos viendo cómo se paga. Entonces, de entrada puedes ver que existen 2 meses. En este caso tenemos mayo y tenemos julio. Y vas a poder ver aquí que dice primera cuota y segunda cuota. ¿Qué quiere decir esto? Que este impuesto se puede pagar en 2 cuotas y que va a existir una fecha para la cuota número 1 y para la cuota número 2. ¿Cómo vas a saber entonces cuándo debes presentarlo? Pues aquí vemos un factor súper importante que es el último dígito del NIT. Tú vas a coger el RUT de tu empresa, vas a identificar tu NIT y ese último dígito, sea 8, 0 o 9, es el que te va a ayudar a determinar esa obligación o esa fecha de la primera cuota. Digamos entonces que tu empresa tiene el NIT terminado en el número 6. Entonces, como termina en el número 6, decimos que tendré que presentar renta de mi empresa el día 20 de mayo, porque miren, el número del último dígito es el 6, aquí tenemos el 6 en color azulito, vemos que la fecha de presentación de la primera cuota sería el 20 del mes de mayo, primera cuota. ¿Y cómo haríamos para saber la segunda cuota? De la misma manera, nos pasaríamos entonces a ver que el 6 es mi último dígito, vamos a ver que el 17 sería el día que tendría que presentarlo, o tendría plazo de presentarlo, y que sería la segunda cuota en el mes de julio. Bueno, ahora, este no hace parte de nuestro nicho objetivo en este curso, que como te dije es de personas naturales pasando a personas jurídicas, ¿no? Todas aquellas que quieran hacer esta transición, pero ya que estamos, vamos a dar un plus, porque no el hecho de que tú crees empresa quiere decir que tu rol como emprendedor o como persona natural se termine, ¿no? Tú seguirás presentando tus declaraciones como persona natural y con tu empresa. Entonces, en este caso, tú como representante legal de tu empresa, si quisieras saber cuándo tienes que declarar, vamos a hacer un ejemplo con mi NIT. Entonces, mi NIT en este caso termina en 11. Aquí nos damos cuenta que mi NIT termina en 11. Ahí no tendríamos ya que mirar el RUT de la persona jurídica, sino el RUT de la persona natural. Y como termina en 11, entonces aquí lo que vemos es que no es el último dígito, son los 2 últimos dígitos. Por eso aquí ya nos aparece no solo un dígito, sino 2 dígitos. Si estamos diciendo que el mío termina en 11, ¿qué quisiera decir entonces? Que yo debo declarar ¿cuándo? Debo declarar en agosto. ¿Agosto qué? Agosto 20. Como puedes ver, aquí ya son 3 meses, por eso las temporalidades de la presentación de renta de personas jurídicas van desde agosto hasta octubre y van a empezar con esos 2 últimos dígitos de los contribuyentes que terminen en 01 o 02 hasta llegar a 99 y 00. Entonces, pongamos otro ejemplo. Hay una persona que miró su RUT como persona natural y en su RUT decía en la última parte que terminaba en 44. Entonces nos vamos al 44, aquí empezamos desde el 01, vamos identificando el 44 y nos damos cuenta que el 44 tendría que presentar esta persona entonces el 12 de septiembre. Y así como si tu NIT termina en 90, lo tendría que presentar el 17 de octubre. Y así fácilmente sabrías cuándo tendrías que presentar tu declaración de renta. Otros de los vencimientos importantísimos vendría siendo el tema del IVA. Aquí está muy chévere porque de alguna manera informa que el IVA tiene varias periodicidades. Aquí tenemos el IVA bimestral y el IVA
cuatrimestral. Dependiendo la etapa de tu proyecto, se determinará si tu caso es presentarlo bimestralmente o presentarlo cuatrimestralmente, y eso también lo puedes hacer con ayuda de un experto tributario. Digamos que yo estoy obligado a presentar el IVA bimestralmente. ¿Qué quiere decir eso? Cada 2 meses. Y aquí vamos a tener en cuenta nuevamente el último dígito de nuestro NIT. Tomamos nuestro RUT, identificamos el NIT, ubicamos el último dígito de nuestro NIT y digamos que en este caso es el 9. Si es el 9, entonces, ¿qué hacemos? Identificar el número 9 en marzo y digamos que el número 9, en este caso, tiene que presentar esa declaración o esa primera declaración bimestral el 21 de marzo. Pero recordemos, si se tiene que presentar bimestralmente, quiere decir que es cada 2 meses. Entonces, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? Que ese primer bimestre, esos 2 meses, enero y febrero, se presentarían en marzo. Como mi NIT termina en 9, se presentaría el 21 como fecha máxima. No quiere decir que no lo puedas presentar antes, sino que si te pasas, pues incumplirías y estarías expuesto a sanciones. Luego vemos que el segundo bimestre sería mayo y abril, y si termina en 9, lo tendría que presentar el 23 de mayo. Y así sucesivamente. En el bimestre de mayo a julio se presentaría en julio y se presentaría el 22, porque tu NIT termina en el número 9. Igualmente con el IVA cuatrimestral, ya vas tomando un poco más de práctica en esta metodología o la manera en cómo determina la DIAN que debes pagar tus impuestos y dices, bueno, si yo tengo que presentar la declaración cuatrimestral, ¿qué quiere decir? Que lo voy a presentar 3 veces al año. ¿Por qué? Porque hay 4 meses aquí, que sería de enero a abril, luego de mayo a agosto y luego de septiembre a diciembre. Cojo mi número del dígito, el último dígito, y digo que, digamos, en este caso, tomo mi RUT de la empresa, miro el último dígito del NIT, miro que es el número 1, y para el primer cuatrimestre lo presentaría el 10 de mayo, para el segundo también lo presentaría el 10 de septiembre, y para el tercero lo presentaría el 13 de enero, que ya, como pueden ver, es inclusive el año siguiente. Luego nos vamos para la parte de la retención en la fuente. Creo que aquí te has dado cuenta de algo bastante interesante y es la periodicidad. O sea, voy a pagar acorde a la periodicidad. Aquí lo pagamos el IVA cada 2 meses, aquí cada 4 meses y la retención en la fuente se paga cada mes. Entonces pasa lo mismo. Identifico mi número del NIT y digo que es el número 8. Entonces, por ejemplo, mi número del NIT es el número 8, en febrero tendría que pagarlo máximo hasta el 20, en marzo máximo hasta el 20 también, y en abril, por ejemplo, máximo hasta el 18. Y ese sería el funcionamiento básico de un calendario tributario. Evidentemente vemos otro tipo de impuestos, como puede ser el impuesto al consumo, como puede ser el impuesto de régimen simple de tributación también. Aquí vemos el tema de carbono y, por ejemplo, anticipos de el régimen simple de tributación. Pero con esta misma línea o en esta misma explicación, donde evidentemente el NIT cumple un papel importantísimo para determinar la fecha en la que tienes que presentarlo, ya podrías leer fácilmente un documento que puede que tú consideraras que solamente podría entender o de alguna manera utilizar un contador. Entonces recuerda que este calendario te lo vamos a dejar para que lo puedas descargar, para que tú puedas identificar ya y tomes nota de cuáles son tus vencimientos de este año y recuerdes que esto se estará actualizando anualmente. Sin más, cerramos esta clase, damos también como finalizada este módulo. Espero que hayas aprendido un montón, es uno de los módulos más importantes, pero no quiere decir que no se vengan más sorpresas y no quiere decir que no se vengan más aprendizajes. Nos vemos en el próximo módulo. Chao, chao.